Y repita conmigo. Gloria al Señor. Unos minutitos más. Ha estado preciosa la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Amén. Diga conmigo, yo soy hijo de Dios. Yo soy todo lo que mi Dios dice que soy. Yo puedo hacer todo lo que mi Dios dice que puedo hacer. Y en esta hora dispongo mi mente y mi corazón para recibir la semilla de la palabra que será sembrada en mí y que dará su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tomen asiento. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso tiempo. Y saben que mientras estaba preparando el mensaje, yo cuando veo que el mensaje no está muy fluido en mí, ya estoy interpretando que el Espíritu Santo algo quiere hacer. Amén. Y qué bueno que podamos tener los oídos atentos a la voz del Espíritu Santo cuando nos habla. Y hoy quiero seguir, sería el último capítulo de la serie que estamos dando ya hace 4 reuniones atrás, ¿no? Esta vendría a ser la quinta, si no me equivoco, cuarta o quinta, de eventos proféticos sobre el fin de los tiempos. Las cosas que proféticamente están escritas en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Para el fin de los tiempos, para la iglesia. Y hasta ahora veníamos hablando del tribunal de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos pudieron recibir el mensaje del tribunal de Cristo? Y ese mensaje, y como la intención de mi corazón es motivarlo a ustedes a poner las miradas en las cosas de arriba. Que nuestra mirada esté puesta en las cosas eternas. Porque si usted pone la mirada aquí en esta tierra, le aseguro que no le va a ir bien. Pero cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas eternas, en la palabra, en las promesas de Dios para nosotros, caminamos confiados. Que esa prueba, que esa situación que estoy viviendo es pasajera. Y que la gloria que voy a experimentar más adelante me va a hacer olvidar todo ese sufrimiento. ¿Verdad? Es como la mujer que tiene a su bebé cuando está allí con esos dolores de parto, ¿verdad? Y está pariendo allí en la sala. Yo me recuerdo que entré las 2 veces con mis 2 hijos y la mujer se transforma en una leona, ¿verdad? Usted no le diga nada porque si le va a decir algo, ¿no? Como diciendo, pero porque uno se da cuenta de lo que sufre, ¿verdad? Para las que han tenido partos naturales, el sufrimiento que esa mujer está teniendo en ese momento. Pero después, cuando uno le entrega a su hijo en sus brazos, parece que se olvida que todo ese momento que minutos atrás había estado gritando. Y me acuerdo que mi esposa, nuestra primera hija, cuando había asomado la cabecita de Micaela, ella quería bajarse en la camilla. Imaginen si estaría sufriendo, ¿verdad? Entonces, así, amados, es nuestra vida y la Biblia nos da este ejemplo. Las situaciones que podamos estar experimentando en este tiempo, cuando usted mira ahí a esa situación, usted parece que no va a salir más de ahí. Pero usted cuando empieza a mirar las promesas de Dios para lo eterno, ¿verdad? Cuando empieza a mirar lo que Dios ha prometido en su santa palabra para nosotros, como este salmo que acabo de leer. Dios bendice a aquellos que en Él confían. Amén. Dios no va a permitir que te falten las cosas. Lo que tú necesitas, Él te lo va a dar.
Sí, pero estoy orando hace años por un 50 pulgadas. Ah, pero eso no lo precisás. Por lo menos no por ahora. ¿Verdad? A veces nos enojamos con Dios porque, Señor, porque todavía estoy en esta situación. Y es porque estoy queriendo que Dios cumpla mis caprichos y no mis necesidades. Y Dios necesita, ¿verdad?, que tú aprendas a confiar en Él, sosteniéndote con tus necesidades para después cumplirte algunos caprichitos. Porque así lo hace nuestro Dios. Amén. Él es un Padre amoroso, un Padre tierno. Y hoy queremos culminar esta serie hablando de las bodas del Cordero. Habíamos dicho que la iglesia de Dios, los que están en Cristo, una vez que seamos arrebatados, ¿cuántos creen que va a haber un arrebatamiento? La iglesia va a ser arrebatado en silencio. Nadie, cuando se den cuenta, ya no vamos a estar acá. No va a ser como la segunda venida de Cristo, que todo el mundo le verá, dice la palabra. Todo el mundo se va a preguntar dónde estaba, ¿verdad? ¿Dónde está Roque? ¿Dónde está Hilde? ¿Dónde está? Y usted va a estar allá en el cielo con el Señor, celebrando el tribunal de Cristo, que dijimos que no era un tribunal condenatorio, sino un tribunal donde el Señor nos va a premiar por las obras que hicimos una vez que llegamos a Él, obras de amor y de fidelidad. Amén. Pero después de eso también vamos a experimentar las bodas del Cordero. Y este pasaje está allí en Apocalipsis capítulo 19. Capítulo 19, versículo 7 en adelante. Allí Juan está relatando que escuchó multitudes en el cielo alabando al Señor a causa de las bodas del Cordero. Vamos a leer este pasaje. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Diga conmigo, su esposa se ha preparado. Y a eso quiero enfocar. Dice, sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Entonces dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes son los llamados? Los santos, los que hemos ascendido. Amén. La cena de las bodas del Cordero es una representación simbólica de la comunión alegre, íntima y eterna que tiene lugar entre Jesucristo, que la palabra lo nombra como el Cordero de Dios, y su novia, ¿verdad?, que es la iglesia. Ahora, escuche lo siguiente. Estamos hablando de una boda. Y vamos a ver cómo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento Dios mismo hace o representa esa relación que tiene con el pueblo de Israel como el esposo y la esposa. Allí en Isaías capítulo 54, versículos 4 y 5, dice la palabra del Señor, no temas pues, no serás confundida, no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido, ¿quién es tu marido? Jehová de los ejércitos, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Él es el Redentor, el Santo de Israel, el que será llamado Dios de toda la tierra. Y acá Dios está hablando de cómo Él va a perdonar a su pueblo, ¿verdad? Por la grave ofensa
porque inclusive en la palabra de Dios varios profetas tratan a Israel como la adúltera, como aquella que engañó al esposo, el más de una oportunidad. Pero aquí vemos que el Señor al final va a restaurar esa relación. ¿Porque se lo merecen? No. Porque Dios es soberano. Porque Él le ha placido. Porque su amor es para quien Él quiere y su misericordia también. A veces decimos, ¿y por qué Dios hace eso con ellos? Porque Dios es soberano. La Biblia dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. A veces creemos que Dios tiene que tener misericordia de los que nosotros creemos que Él tiene que tener misericordia. No entendemos que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y que sus caminos son más largos que nuestros caminos. Es imposible pretender entender la mente de Dios. Pero a veces nos tomamos esas libertades, ¿verdad? En Oseas capítulo 2, versículo 18 al 20, dice: en aquel tiempo haré en favor de ellos un pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y las serpientes de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y te haré dormir segura. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En Jeremías capítulo 31, 32. Voy a dar solamente 2 pasajes porque hay muchísimos pasajes. Jeremías capítulo 31, versículo 32. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Vieron como en el Antiguo Testamento, en un montón de veces, muchísimas veces, Jehová se nombra o asimila la relación que Él tiene con su pueblo de Israel como el esposo y la esposa? Pero también en el Nuevo Testamento vemos a Jesús identificándose como el esposo de la iglesia, como el esposo del creyente. En Marcos capítulo 2, versículo 19. Marcos capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra: Jesús le dijo: ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras está con ellos el esposo? ¿Quién estaba con ellos? Le estaban diciendo a los discípulos, ¿verdad? Porque no ayunaban, eran bebedores, que eran esto, que eran aquello, ¿verdad? Y Jesús le dijo: bueno, cuando se vaya el esposo lo van a hacer, pero ahora están con el esposo. Él se está identificando como esposo. En Efesios capítulo 5, versículo 23, dice la palabra del Señor: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Y sigue, versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Jesucristo nos santifica por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Amén. Amados, las bodas del Cordero, entonces, es la celebración de nuestra unión con Jesucristo, de la iglesia como esposa, con Jesús como el esposo, ¿verdad? Y esto es el cumplimiento de la promesa que Jesús dijo:
Juan capítulo 14, versículo 1, Jesús dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y dice, en la morada de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Esa es una promesa de Dios para nosotros. Ahora, Jesús era mucho de usar parábolas, era mucho de dar ejemplos de la vida cotidiana del pueblo de Israel, para que puedan muchas veces entender de una forma más sencilla la enseñanza que él estaba queriendo transmitir. Y hay algo que el apóstol Juan no toma referencia en esta boda. Él saltea 2 pasos anteriores, o sea, 2 de 3 pasos que son tradicionales en la boda de aquel tiempo, en las bodas de los hebreos. El apóstol Juan, cuando está hablando allí, va derecho a la cena de las bodas del Cordero. Pero para entender esto, amados, debemos entender lo siguiente: había un proceso que antes que eso se consolidara, que esa boda se consolidara, debían de cumplir. Este proceso, ¿verdad?, en la tradición tenía 3 etapas. La primera etapa del matrimonio era un contrato. Los padres de la novia y del novio firmaban un contrato de matrimonio. Además, el novio pagaría el dote, podía ser total o parcial, ¿verdad?, a la novia o a sus padres. En muchos casos, la pareja aún estaba en su infancia. Era un contrato hecho por los padres, aunque fueran niños. Ellos hacían un pacto y decían, bueno, te voy a entregar a mí, o venía el padre con su hijo y queremos pedir la dote de tu hija, ¿verdad? Y se entregaba, ¿verdad? Es lo que fuese, ¿verdad? Era una prenda que se entregaba, ya fuera dinero, ya fuera algo de valor, ¿verdad?, por la dote, como sello de ese compromiso. Y ese proceso se llamaba esponsales. Hoy en día se llama noviazgo o compromiso, ¿verdad? Lo único que hoy, cuando te enterás, ya apareció, ¿verdad?, él allá en tu casa, o a veces ella aparece en tu casa, ¿verdad?, y te enteraste que ya son novios y ya pasó toda una, ¿verdad?, en el mejor de los casos. A veces cuando nos enteramos ya casi que llegaron hasta la boda, hasta la consumación. Pero en aquel tiempo era la tradición, ¿verdad?, que hubiera ese pacto, que se entregara esa dote, ¿verdad?, como primer señal de un compromiso entre este joven, ¿verdad?, y su esposa. Y esta era la primera fase. Ahora, hoy nosotros lo llevamos a lo espiritual y a lo bíblico. Eso representa lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Su sangre, su vida, fue la dote que Él pagó por nosotros. Cuando una persona llega a Jesucristo y en fe lo reconoce como su Señor y Salvador, él queda comprometido con Él. Y ya hay un compromiso. Dice la palabra que ¿cuál es el sello? ¿Cuáles son las arras que Jesús nos entrega? Es el sello del Espíritu Santo. Esa es la dote, ¿verdad? Esa es la dote cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces la iglesia está desposada, comprometida con Cristo. Lo segundo que se hacía tradicionalmente en el proceso de la unión de matrimonio era un desfile de antorcha
por las calles de la ciudad, ¿verdad? Y esto era una celebración muy grande. Dice que el joven, el marido, el novio, perdón, iba con sus amigos, con sus familiares y hacían una procesión con sus antorchas, ¿verdad? Con sus lámparas hacia la casa, cuando ya estaba estipulado el día de la boda, ¿verdad? Hacia la casa de su amada. Esto pudo haber pasado, convengamos que si era el niño, pudo haber pasado años para que esto aconteciese, ¿verdad? Porque si el padre sellaron este contrato cuando eran muy niños, tenían que esperar, ¿verdad? El varón se consideraba varón recién a los 13 años, ¿verdad? Podían tomar ciertas decisiones y lo consideraban como un varón. Antes era un niño. Ahora, después de los 17 años, normalmente era lo que se le daba el valor de hombre al joven hebreo. Y cuando llegaba el tiempo estipulado, se realizaba esta procesión. Este joven iba con todos sus amigos, con antorchas, con lámparas, a la casa de esta mujer o de esta joven que iba a ser su esposa, ¿verdad? En una procesión iban saltando, regocijándose a la casa de esta doncella, la cual ya sabía que su prometido iba en camino, ¿verdad? Y estaba preparándose para recibirle. Ella estaba preparándose para recibir al esposo, al que iba a ser su esposo. Y esta era la costumbre. Ahora, cuando vamos a Mateo capítulo 25, versículo 1, vemos que esta costumbre, ¿verdad? Jesús la toma y la da como ejemplo en la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántos la recuerdan? Él toma como ejemplo, ¿verdad? Esta costumbre tradicional de los hebreos, de los judíos, que practicaban el ritual para esa ceremonia. Y miren lo que dice Mateo 25 capítulo 1. Entonces dice: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite. ¿Qué quiere decir esto? El aceite, amados, representaba el Espíritu Santo de Dios. Y fíjense, dice, tomaron sus lámparas, pero no tomaron el aceite. Las lámparas funcionaban con aceite. Pero dice, más las prudentes tomaron, lo primero que tomaron, miren, en la otra dice, tomaron sus lámparas, mas no tomaron el aceite. En las prudentes dice, tomaron el aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Quiere decir que estas prudentes, los cristianos que viven en la búsqueda de una vida de comunión con el Espíritu Santo. Las insensatas son aquellas que viven una religión, que nunca realmente han tenido un encuentro con el Señor. Y no me refiero solo a mujeres, me refiero a creyentes que transitan de iglesia en iglesia, buscando el pastor perfecto, la iglesia perfecta, la música perfecta, cuando tienen que buscar realmente un arrepentimiento genuino y la búsqueda de Jesucristo. Eso es lo único que se viene a buscar a una iglesia. Amén. Pero cuando tu mirada está puesta en el hombre, cuando tu mirada está puesta a ver si hace milagros, a ver si este que está predicando me da una señal. Los fariseos pidieron señales a Jesús y Jesús le dijo, más señales nos tendrán. Estas insensatas representan a aquellos cristianos que pasan una vida tibia en una iglesia, que ocupan banco y nunca realmente tuvieron un encuentro con Jesucristo. Nunca se despertó la pasión en sus corazones por la búsqueda intensa de su amado.
Porque estas mujeres de las cuales están hablando eran las mujeres que estaban esperando el esposo. También eran doncellas. Este relato trata de eso. No eran vírgenes que estaban ahí por estar. La pregunta es, ¿estaban las 10 vírgenes en el lugar esperando el esposo? ¿Estaban, sí o no? ¿Sabían que el esposo iba a venir? Ahora, 5 no fueron prudentes. 5 no entendieron eso. Dice así la palabra del Señor. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. O sea que realmente las 10 estaban esperando al esposo. ¿Por qué de esas 10 solo 5 estaban preparadas? Y a esto quiero apuntar hoy. Amados, debemos estar preparados para la venida del Señor. Debemos caminar en la unción, en la búsqueda continua del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos ser intencionales en conocer y caminar lo que Dios preparó y estableció para nosotros. Muéstreme un cristiano que pasa meses sin congregarse. Muéstreme un cristiano que aún no ha buscado un lugar para servir, para crecer en las cosas de Dios. Muéstreme un cristiano que su Biblia no sabe ni dónde está, que no recuerda cuándo fue la última que tuvo un tiempo de oración. Y yo te voy a mostrar una virgen insensata. Y esas son las personas que cuando Cristo arrebate la iglesia se va a dar cuenta realmente la verdad. Cristo iba a venir por su iglesia. ¡Qué insensato fui! ¿Cómo no puse mi mirada en las cosas de arriba? Me dejé engañar, me dejé llevar por las cosas de este mundo. Me dejé envolver. Me fui desviando del amor de mi amado. Qué triste, amado. Qué triste. Solo imaginar a aquellos que conocieron o escucharon de Dios, pero que nunca buscaron llenar sus lámparas con el aceite del Espíritu Santo. Y cuando reaccionen y se den cuenta que ya es demasiado tarde, y que la única forma de ser salvos va a ser a través de la muerte, a través de la sangre. Y que van a tener que experimentar 7 años de tribulación y gran tribulación. Seguramente en sus mentes y en sus corazones cada día van a recordar las veces que escucharon la palabra de Dios, las veces que el Espíritu Santo les trajo convicción de pecado, de justicia y de juicio, las veces que el Espíritu Santo les dijo: vengan a mí los que están cargados y yo los haré descansar, las veces que el Espíritu Santo los llamó para que tengan esa intimidad. Lo van a recordar cada día. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite. ¿De quién era el aceite? No era el aceite de ellas, no era el aceite toda, era del aceite de las prudentes, de aquellas que habían estado aquí esperando la venida del novio, esperando con ansia la venida de Cristo, teniendo una vida de comunión, queriendo conocerle, queriendo crecer.
Amado, la iglesia está apática a esta realidad. Porque a veces nos invocamos o nos enfocamos a predicar un mensaje de ánimo y de ánimo y de ánimo. Y todo va a salir bien y dale para adelante. Pero no estamos predicando una verdad. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y eso puede acontecer en este momento. Y viene por una iglesia santa, pura, sin mancha. Dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apagará. Mas las prudentes respondiendo diciendo, para que no nos falte a nosotras, id vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Amados, ¿a quién estaban mandando a estas que no tenían a que buscaran aceite? ¿A alguien que lo estaba regalando? ¿A alguien que lo estaba vendiendo? Hay un costo. Claro que tiene un costo. Claro que tiene un costo. Negarse a la carne. Ese es el costo. Negarme a mis deseos. Poner a Dios en primer lugar. Ese es el costo. Hablando con algunos cristianos que por diferentes motivos hace meses no se estaban congregando. Hace unos días hablaba con alguien que hacía más de un año había dejado congregarse por un problema con sus pastores. Y me decía, pastor, está muy difícil la cosa. La verdad que está muy difícil. Y yo hace un año que no me congrego. Y le digo, y estoy seguro que todo aquello que habías dejado atrás, aquellos pecados, aquellas debilidades que habías dejado atrás cuando estabas congregándote, cuando te estabas fortaleciendo en los caminos del Señor, hoy están golpeando a tu puerta. Y hoy las estás tomando una vez más, recibiéndolas como que si fueran normales en tu vida. Cosas que cuando estabas en el Señor, sabía que te dañaban tu vida, dañaban tu familia, te traían infelicidad. Otra vez perdiste la paz que solo Cristo puede dar. Y hoy, amados, vemos un montón de gente allí afuera que no está entendiendo esta realidad. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Este va a ser el gemido de muchos cristianos. Mas respondiéndole, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Iglesia, debemos estar preparados para la venida de Cristo. Y estar preparados, escuche, si el Señor, estoy seguro, si el Señor, algunos de nosotros, hoy nos dicen, bueno, voy a venir el 30 de diciembre, y te lo dice el 1 de enero, voy a venir el 30 de diciembre. Muchos dirían, bueno, me voy a dar una zambullida en mis pecados, en mis placeres, y por allá por noviembre comienzo porque sé que voy a venir el 31. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por algo la Biblia dice, no sabemos ni el día ni la hora. Él va a venir como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Cuando menos lo imaginamos.
aquellos que estaban con su lámpara cargada con aceite, que es el Espíritu Santo de Dios, van a ascender en las nubes con Cristo y se van a gozar por la eternidad. Esa es una realidad, amados, la cual no podemos esconder. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Amado, en otros tiempos eras tinieblas. En otros tiempos eras esclavos del pecado. En otro tiempo no tenías el poder, que es el Espíritu Santo de Dios que está en ti, para rehusarte a pecar porque no podías. En otro tiempo. Pero ahora el Señor te quitó de las tinieblas, te quitó de la esclavitud del pecado y te trajo su luz admirable. Andad como hijos de luz, dice el apóstol Pablo. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿A quién está hablando Pablo acá? ¿A no creyentes o a creyentes? Él está hablando a creyentes. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y continúa diciendo, miren, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y dice en el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual no hay disolución. Estad más bien, antes más bien, sed llenos del Espíritu. Hablamos anoche en la vigilia, que tuvimos un tiempo muy lindo con los pocos hermanos que pudieron llegar hasta aquí. Amados, necesitamos generar en nosotros ese vacío, ese abismo espiritual de las cosas de Dios. Necesitamos en nosotros que se genere ese vacío para que el Espíritu Santo comience a llenarlo día a día. Que se despierte en nosotros la pasión por Él. Que no sea una religión, que realmente vivas una relación como el esposo y la esposa. Por eso el Señor siempre compara la relación con su pueblo, con sus hijos, como el esposo y la esposa. Amado, entienda lo siguiente. Usted puede tener una relación de hijos. Amén. Somos llamados hijos de Dios. ¿Sí o no? El hijo ama a su padre, pero también atesora o desea la herencia que su padre está preparando, ¿verdad? Usted puede también tener una relación de siervo y puede ser un siervo amoroso. Ninguna de las dos está mal, está bien. Tú puedes escoger qué tipo de relación quieres tener con Dios. Puedes tener esa relación de siervo,
deseando alcanzar almas para Cristo, buscando conocerle más en la palabra, buscando servirle al prójimo para agradar su corazón. Pero también, cuando leemos la palabra de que Dios manifiesta una relación, igual que Jesucristo, de esposo y esposa, escucha esto, la esposa es la que logra entrar a la intimidad del esposo. No el hijo, no el siervo. ¿Es así o no en un matrimonio? La esposa conoce los secretos íntimos de su esposo, porque hay una relación de una sola carne, un solo cuerpo, una sola persona. ¿Por qué no dejas que se despierte en ti esa pasión por él? Como tu esposo. Si me agarran los de la ideología de género con esto, hacen un mensaje. Estoy predicando a favor de la ideología de género. Los pensamientos del Señor son muchos más altos que los nuestros. Y Él, cuando habla de esposo y esposa, no se refiere al esposo y esposa que está instituido en esta tierra, sino a una relación espiritual, a una unión íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. Iglesia, quiero animarte en este tiempo a que busques algo más profundo, porque lo hay. Ponete de pie. Hay algo más profundo. ¿Cuántos han tenido experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo de Dios? ¿Crees que eso ya bastó? ¿Crees que no puede haber algo más? Pues yo te digo que sí. Cuanto más le buscas, más se manifiesta. Cuanto más el deseo en tu corazón de levantarte por las madrugadas. Miren, cuando usted pone el despertador para despertarse en la madrugada, el primer pensamiento cuando suena esa alarma para despertarse, y no hay necesidad. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para qué me voy a levantar más temprano para tener mi tiempo devocional? Para orar al Señor, para entregarle mi día, para leer y alimentarme de la palabra. Si el Señor está todo el día conmigo. Claro que está. Pero la fe se basa en obras, en acciones. Y cuando tú te levantas por las madrugadas, tú le estás creyendo. Mi Dios va a tener un encuentro conmigo. Mi Padre va a tener un encuentro conmigo. Y hoy voy a disfrutar de ese gozo. Alguien me comentaba una vuelta en sus primeras experiencias. Algo me envolvió y sentí una paz que nunca había sentido. Y así me cuentan experiencias maravillosas en su vida. Pastor, me desperté en la madrugada porque no podía dormir por ansiedad de tantos problemas que tenía. Y estaba el otro día esperando la respuesta de un trabajo. Pero yo sabía que humanamente era muy difícil. Pero me desperté esa madrugada. Y el Señor, una paz me rodeó. Dios hace cosas sobrenaturales con sus hijos. No busques experiencias para creerle. Créele para tener experiencia. Amén. Levántate de madrugada. 1 hora menos de sueño, 2 horas menos. Miren, Dios da fuerzas. Dios renueva las fuerzas. Si vos les crees, pero pastor, yo me tengo que levantar de madrugada a trabajar. Te lo digo por experiencia. Tenés fe en Dios. Ponelo en primer lugar. Tomate ese tiempo en la madrugada. Busca ser lleno del Espíritu Santo cada día. No que sea una experiencia ya, no, cada día. Y te soy sincero, no todos los días vas a experimentar algo sobrenatural. Pero el día que lo hagas,
el día que se te manifieste el Espíritu Santo, el día que recibas esa presencia, esa unción, vas a decir, wow, valió la pena cada día que me levanté en las madrugadas, que perdí de estar en la cama, porque fue un tiempo invertido. Wow, valió la pena. Eso es verdadera fe. Eso es creerle a Dios. Eso es una esposa que espera con su luminaria, con su lámpara llena de aceite. Pero si estás esperando venir el sábado solamente, ¿qué relación tienes con tu esposo? Las que son casadas, los que son casados, ¿creen que esa relación va a crecer, va a madurar, se va a fortalecer? Claro que no. No te quedes con este tiempo. Hoy el Espíritu Santo ministró jóvenes, mayores, adultos, tocó las vidas, quitó toda carga, ¿sí? Toda presión, porque Él es nuestro consolador, dice la Biblia. El Espíritu Santo es el consolador que Jesús nos dejó. Él nos consuela en nuestra aflicción. Pero no tienes que esperar hasta el próximo sábado. No tienes que esperar hasta que, a ver, cuando el Señor quiera. ¿Y tú quieres? El Señor quiere. ¿Tú quieres? Busca ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Vamos a poner una adoración. Gloria al Señor. Y ahí, ¿cómo estás? Yo quiero desafiarte en esta noche a que le digas, Espíritu Santo, yo había perdido realmente el primer amor. Yo realmente había perdido el interés de buscarme, de desafiarme a mí mismo para tener nuevas experiencias. Porque aparte de esas experiencias, amado, que usted tiene, le ayudan a crecer en fe. Usted ya no mira a los gigantes, usted mira a su Dios que es más grande. Amén. Hablen con el Espíritu Santo en estos minutos. Ahí como estás, con tus palabras. Y decirle, Espíritu Santo, poné en mí ese deseo. Poneme el deseo de despertarme en las madrugadas. Poné en mí el deseo de buscar en tu palabra, de profundizar en las riquezas de tu sabiduría, de profundizar en las riquezas de tu amor y tu gracia. Enséñame a depender de ti. Espíritu Santo, llévame una vez más al primer amor. Que renueve esa pasión por ti. Tú lo puedes hacer.